Buenas noches, en esta oportunidad vamos a explicar como grupo el concepto de árbol inicialmente. El concepto de árbol, consta de un conjunto finito de elementos denominados nodos, y ese conjunto de elementos pues es finito con líneas dirigidas denominadas ramas que conectan los nodos. Vamos a explicar a través de un gráfico cómo sería este procedimiento. Entonces esta es la raíz inicialmente. Esta es la raíz. Después de eso vamos a las ramas, creando los nodos, y estos nodos a su vez son izquierdo y derecho. Se denominan binarios simplemente porque tienen dos datos a cada lado, y de acuerdo a la numeración él se va posicionando si en la parte izquierda o en la parte derecha. Digamos, la raíz es 15, quiere ingresar el número 6 y el 20, entonces estaría 15 acá. Luego ingresamos el 6, como es menor, se va a posicionar en este lado, y el 20, por ser mayor, se va a posicionar en este lado. De allí cada uno de estos puede generar otras ramificaciones, como lo pueden observar acá, y adicional a eso, pues este nodo ya tiene un último nodo que se llama hoja, o que denominaban hoja. Entonces a continuación vamos a explicar también el concepto. Bueno, la profundidad de la raíz es hacia abajo, es decir, si yo quiero ver la profundidad de este nodo, miro desde el 15 hacia abajo, pero si quiero ver la altura, miro desde el 1 hacia arriba. Esa es como la explicación. El árbol binario se divide en tres subconjuntos: nodo raíz, subárbol izquierdo y subárbol derecho. Todos los datos del subárbol izquierdo son menores, mientras que los datos mayores son derecho, que era lo que les estaba explicando en este punto. La operación de un árbol primero es insertar un nodo en el árbol, después mostrar el árbol completo, buscar un nodo específico, recorrer el árbol, y pues ya en una estructura más avanzada borrar un nodo del árbol. Entonces ahora vamos a explicar el pseudocódigo. Este pseudocódigo está basado en estos dos links para que por favor tengan en cuenta los derechos de autor. Se incluye primero la librería, luego vamos a crear el nodo con su respectivo apuntador, después vamos a asignar el dato al nodo, en este caso lo llamamos A, es de tipo entero, le decimos crear nodo, y vamos a definir un puntero izquierdo y uno derecho para que nos coloque los números en el orden que van en el árbol de acuerdo a sus ramas y sus hojas, que es lo que estamos haciendo acá. Nuevo nodo izquierdo, nuevo nodo derecho, cuando apunte a 0. De lo contrario, retorne a nuevo nodo. Entonces vamos a insertar los datos al árbol y a generar la condicional. Es como el si no en PCI. Entonces para insertar, cogemos el apuntador más la variable que estamos determinando en este caso, que es árbol, y le generamos el dato o le ingresamos el dato. Y un if, donde si el árbol está vacío, entonces cree un nodo. En caso contrario, inserte el dato, en este caso pues un número por ser de tipo entero. Acá estamos diciéndole que lo inserte a la izquierda o que lo inserte a la derecha de acuerdo al orden que va. Entonces, ¿cómo vamos a recorrer el árbol? En orden, si visitamos primero el hijo izquierdo, luego el padre y finalmente el hijo derecho. Preorden, primero el padre, luego el hijo izquierdo y finalmente el hijo derecho. Y posorden, primero el hijo izquierdo, luego el hijo derecho y finalmente el padre. O bueno, lo que se denominan raíz y ramas. Void, acá ya estamos estableciendo cómo estamos recorriendo el árbol. Como lo pueden observar, acá está la variable, la función void, con su apuntador izquierdo derecho de acuerdo a lo que queremos. Miren que acá es num izquierdo derecho, aquí es izquierdo número derecho y acá izquierdo derecho número, para que sean post orden. Luego nos vamos a ir a generar la función mostrar y nos tenemos que acordar del contador, al cual hay que asignarle 1 porque el contador pues inicia en 0. Posteriormente a eso le vamos a crear el menú. Este menú fue mucho más simple que el de colas y pilas. Simplemente números de nodos al árbol, elemento insertar a cada nodo, que es el AM, y
le colocamos la opción pues para que nos muestre qué es lo que se está haciendo, árbol de búsqueda binario, número de nodos al árbol, que es lo que el usuario ya ingresaría, un enlight y el contador. Acá simplemente le asignamos el número de nodo y le dijimos insertar al árbol. Y acá es donde ya lo vamos a imprimir, vamos a ejecutarlo. Entonces en el room muestra árbol de número binario, cuántos números de nodos quiero que tenga mi árbol, digamos que le voy a poner 4. Entonces el número 1 del nodo sería 8, esta sería la raíz, número del nodo sería el 7, sería una rama, digamos el 9 es otra rama, y digamos el 6 ya sería una hoja. Acá nos muestra el árbol. La raíz es el 8. Como el 9 está sobre o es mayor que el 8, lo posiciona en el lado superior, y el 7 y el 6 los posiciona en el lado inferior. Digamos que en este caso sería como si lo tuviéramos así. Vamos a borrar todo esto. Voy a darle un nuevo paint. Digamos que tenemos en este caso, ¿cómo insertáramos esto? El 8, según lo que nos está mostrando, 7, 9, 6, 9. El 9 lo posicionaría acá. Luego vamos por el 7 y el 6. 7 y a su vez el 6. Así quedaría este árbol. Espero que les haya gustado. Esta presentación fue para la Universidad Católica del Norte. Mis compañeros continuarán con la explicación del otro árbol y de grafos. Que estén muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches, mi nombre es Gabriel Adrián Espinosa Osorio, soy estudiante del pregrado de Ingeniería Informática. Este video es un desarrollo de aplicación en Python del tema de árboles para el docente John Jaime Orozco. Bueno, lo que tenemos acá en este momento es el código en el ID de Python. Lo primero que hacemos es declarar el menú, darle también el menú, también declaramos una clase llamada nodo. Luego de esa clase llamada nodo creamos un método constructor y declaramos los punteros, donde se van a declarar los nodos de izquierda a derecha. Hacemos un condicional para retornar la variable. Declaramos la clase del árbol binario, class a árbol binario. Declaramos el método constructor y el atributo de raíz. Luego de esto debemos crear la función de agregar para poder ingresar los valores. Creamos un condicional de raíz que es si y un si no. Luego de esto, cuando ya tenemos creado el condicional, hacemos un ciclo mientras para recorrer el ciclo, como se muestra acá. Luego de eso declaramos los métodos como tal, el preorden. Declaramos el método postorden, como se ve acá. Declaramos el otro método que es el inorden. Luego de esto, después de que ya tenemos declarado los métodos como tal, debemos crear la función de la raíz, getRaízHelp, y retornar también la raíz, el punto raíz. Luego de que tengamos creado esto, también tenemos que crear nuestro menú, el menú del árbol, el main. Invocamos el objeto
del árbol binario, que es a binarios, que lo declaramos en la parte de arriba. En el menú tenemos las siguientes opciones. Le ponemos un título que llama árbol binarios. Le damos a agregar para agregar e ingresar las variables. Y luego lo que hacemos es recorrer en los métodos preorden, postorden, inorden y la opción de salir. Después del menú debemos también declarar un ciclo mientras y crear unos ciclos de casos para poder ejecutar los métodos. Creamos un ciclo while mientras declaramos, declaramos la variable para ingresar las opciones. Hacemos un condicional para la clase 1, para el caso 1, perdón, para las sentencias. Hacemos un condicional para la sentencia 2, que es el preorden. Lo mismo para la sentencia 3, que es el postorden. También hacemos un condicional con la sentencia para el inorden, que es el número 4. Y aquí lo que hacemos es el 5, que es salir. Le agregamos le agregamos break. Luego de que tenemos ya predefinido todo el programa como tal, vamos a evaluar las funciones. Entonces le damos al programa run. Él automáticamente nos carga la siguiente ventana. En esta ventana lo que vamos a hacer es que vamos a probar el programa como tal. Tenemos las opciones del main. Entonces vamos a ingresar los valores. Primero lo vamos a agregar con la opción 1. Ingresamos los valores. Uno, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11. Después de que tengamos los valores ya agregados, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con los recorridos. Vamos a empezar con la opción 2, que es el preorden. Opción 2 le damos. Automáticamente me carga todo el recorrido. Luego de que me lo carga y me lo muestra, vamos con la opción 3, que es el postorden. En la opción del postorden también me lo imprime de la siguiente manera. Luego nos vamos con la otra opción, que es el inorden. En el inorden también me muestra los valores.
y luego de eso les voy a mostrar un bosquejo de cómo queda el orden de los valores. Aquí tenemos más claros los recorridos que tenemos presentes para los árboles binarios. Vamos a empezar con el preorden. Sabemos que el preorden, el recorrido siempre es de la izquierda, raíz derecha. Entonces empezamos con el recorrido como tal. Tenemos la raíz. Luego de la raíz se va a un subárbol por el lado izquierdo. Ahí en ese árbol tenemos la raíz, que es 1. Tenemos el subárbol, que es 3. Tenemos el hijo, el hijo o la hoja, que es el 5. Luego de que hagamos el recorrido como tal, sabemos que en el subárbol también, cuando se acaba el recorrido final, también tenemos que recorrer por el lado derecho. En este caso es el 6. Luego de esto, también tenemos de la raíz, tenemos otro subárbol por el lado derecho. Empezamos a recorrer, pero sin perder el camino. Entonces sería 9. Empezamos por la izquierda, que sería una hoja, que sería el 10, y nuestro recorrido terminaría por el lado derecho, que es el 11. Luego de esto tenemos el recorrido del posorden. Sabemos que el posorden siempre vamos a buscar la última hoja del subárbol, en este caso es 5. Después del 5 también buscamos la hoja, que es el 6. Luego del 6 volvemos en este momento, este se convertiría ya no en su árbol, sino en la raíz. Entonces sería 3. Así pasa lo mismo, vamos por el lado derecho. En el lado derecho tenemos el 9, que en este momento es un subárbol. Luego recorremos todo el recorrido por la izquierda como siempre. Sería 10. Luego el otro recorrido por la, por la derecha, el 11. Y este ya se convertiría el 9. Y ya por último, este en este momento sería una raíz, pero la raíz principal de todo sería el 1. Así es el recorrido en posorden. Luego tenemos el recorrido en inorden. Este mismo recorrido eh, también se hace por la izquierda a derecha. Entonces empezamos por el subárbol, por el final del subárbol, que es la hoja, tenemos el 5. Luego el 5, este se convierte en el padre. Al no tener más nodos o más hijos, el 6, nos vamos por el recorrido de la derecha con el 6. Luego volveríamos a la raíz, que es 1. Después de la raíz haríamos nuevamente el recorrido como tal, como lo hicimos en la izquierda, en la derecha, empezando por por el último hijo, que sería el 11, la hoja. Vamos por las hojas. Luego, luego empezaríamos por la derecha. Tenemos el 9, el 11 y el 10. Empezaríamos por el 10, es el hijo. Después el 9, que es el subárbol. Y luego por último el otro hijo del padre del subárbol, que es el 11. Así sería el recorrido en inorden.
Muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Cordial saludo compañeros y profe John Jairo. Bueno, en esta ocasión voy a explicar un ejercicio de grafos. Aquí ya tenemos una gráfica definida para lo que será nuestro ejemplo en C++. En esta gráfica hemos definido una cantidad de vértices. Tenemos 5 vértices definidos, los cuales están unidos por unas aristas. En este caso, nuestras aristas se componen por 9 aristas como tal. Y ahora voy a proceder a explicar el algoritmo, en este caso en C++. Entonces para eso vamos a crear un programa utilizando grafos al que se le pueda ingresar por teclado el número de vértices o nodos y luego se le ingresa el peso y muestra en pantalla la distancia más corta del nodo inicial al nodo final. Ya entraré a explicar como tal el ejercicio. Voy a definir acá cómo se realizó el algoritmo. Usamos las bibliotecas que ya tengo definidas para este algoritmo, el using space. También definí una variable más de máximo de número de vértices. También tengo que definido el nodo como un par fill second, o donde fills es el vértice adyacente y second es el peso de la arista. También tengo definido un valor grande que represente la distancia infinita inicial. Esta basta con que sea superior al máximo valor del peso en alguna de las aristas. Bueno, y ahora la cola de prioridad de C++ por default. En este caso es conocida como más head, o es en este caso también elemento de mayor valor en el tope. Por ello es necesario realizar nuestro comparador. Vamos a crear un comparador que sea min head. Entonces, ¿cómo creamos nuestro comparador? Un comparador sea struct cmp, una estructura de comparador, usamos la función ball operator y utilizamos nuestra variable const nodo por referencia a y const nodo por referencia a b, nuestras dos variables a y b. Se utiliza para realizar una comparación, puesto que necesita recibir información y ser comparada. Aquí miramos que tiene un vector, una lista, creamos nuestra lista de adyacencia, también la distancia de vértices iniciales, también se crea con la función ball para vértices visitados, y con priority quit vamos a usar esta función priority quit, que es propia directamente de C++. En español quiere decir una cola de prioridades, la cual es similar a una cola, solo que tiene adicionalmente una propiedad sin nada. Usamos el comparador definido para que el menor valor en este es en el tope, está en el tope, y en el tope sería un número de vértices, número de nodos. En esta ya lo definimos con nuestra variable v, y usamos una variable que se llame preview para la impresión de caminos. Bueno, ahora también usamos una función de inicialización. Esta función de inicialización empieza con un void, nuestro in, usamos un para, y en este caso definimos la distancia, que es inicializamos todas las distancias con un valor infinito. Después de ahí usamos nuestra variable visitado, inicializamos todos los vértices a nodos como no visitados, y después usamos nuestra variable previo, inicializamos el previo del vértice en i con un -1. De ahí vamos a otra función que es el paso de minimización. Usamos nuestra función void minimización con un in actual, el in actual que ya tenemos, la variable actual, una variable adyacente y la variable de peso. En este caso nos quiere decir que si la distancia del origen al vértice actual más el peso de su arista es menor, o la distancia del origen al vértice adyacente. Eso es lo que nos quiere representar aquí, el inicio de nuestra función. Ahora con un condicional if decimos que la distancia más peso, distancia y adyacencia. Ahora minimizamos el vértice o nodo actualizando la distancia. Después con esta variable previo, a su vez actualizamos el vértice a un nodo previo, y usamos la función qpush. Agregamos el adyacente a la cola de prioridad. Eso todo para lo que significa nuestro paso de minimización. Ahora vamos a pasar a otra función, que es la expresión del camino más corto desde el vértice inicial y al final, e ingresados como tal por el programa. Usamos una función void print, nuestro tipo de dato que es en este caso int entero por destino, y acá definimos una variable en la que si poseo un vértice o no previo. Esta variable que nos quiere decir si hay un vértice previo, si se posee un vértice o un nodo previo.
esto es lo que nos quiere decir en nuestra variable. Después hacemos un print, recursivamente sigo explorando y acá usamos terminada la recursión, imprimo los vértices recorridos. De ahí como tal, ya vengo acá a esta opción que es la del void corto, en la que es una función creada para indicar el camino más corto de un nodo a otro. Esta es la que nos va a decir cuál es el camino adecuado en tema de distancias, la que nos va a decir en la gráfica si un vértice, cuál es el nodo más cerca que podemos encontrar, cuál es el camino más cerca que podemos encontrar de un vértice a otro. Iniciamos nuestros arreglos, usamos la función keyPush, insertamos el vértice o nodo inicial en la cola de prioridad, inicializamos la distancia del nodo o vértice inicial en 0, declaramos las variables de tipo entero, usamos una función tipo while, mientras que la cola no esté vacía, la siguiente acción, haga la siguiente acción, en este caso la siguiente acción es que obtenga la cola el nodo con menor peso, en un comienzo será el inicial, nos pedirá el nodo inicial, sacamos elemento de la cola, y de ahí usamos otra condicionación donde vemos nuestra variable visitado actual. Si el vértice actual ya fue visitado, entonces sigo sacando los elementos de la cola. En este caso, después de esto, con este parámetro aquí, sabemos si es verdad, entonces marco como visitado el vértice actual. Usamos esta función para, y en este caso reviso las adyacencias al vértice actual. Veo las adyacencias ya definidas. En esta estructura de aquí identificamos el vértice adyacente. Con esto, con esta estructura, el peso a la arista que une el actual con la adyacencia. Y en esta función, pues ya como tal visitado adyacencia, y realizamos el paso de minimización. Aquí es importante, tenemos nuestra variable visitando adyacencia y hacemos el paso de minimización. ¿Cuál es la distancia mínima que debe recorrerse para llegar a otro vértice? El actual por adyacencia con el peso. De ahí ya generamos como tal nuestro print, como tal para saber ingresar los datos a nuestro programa. Definimos un mensaje que nos dice las distancias más cortas iniciando en el vértice. Es un mensaje que nos va a salir por pantalla. Tenemos nuestra condición por, la que nos dice que el valor de dato i, que ya habíamos definido nuestra variable i, es igual a 1 y que i es menor o igual que el nodo, que en este caso es v, y si es más que i. Entonces imprimimos en pantalla el vértice de distancia más corta. Entonces nos va a pedir el vértice de distancia, nos va a indicar cuál es el vértice de distancia más corta que ha definido como tal para el primer vértice que hayamos ingresado o el vértice que deseamos imprimir en pantalla. Después de ahí, con esta opción push, para hallar el camino más corto del vértice de origen al vértice de destino, imprimimos, esto saldrá por pantalla, ingrese el vértice de destino y usamos, acá indicamos la variable de destino para que se muestre el mensaje en pantalla. Con scan miramos, decimos porcentaje por referencia a destino e imprimimos como tal la variable, le damos un espacio y aquí ya definimos con la función principal, la función inMain. Entonces definimos nuestras variables, sabemos que son de tipo entero, una variable de tipo A, tipo B que ya la habíamos mostrado, una variable de tipo origen, tipo destino, peso inicia y de peso y de inicial. Imprimimos, sabemos que aquí ya vamos a ver lo que el programa nos va a mostrar en pantalla, la aplicación de grafos, una ruta mínima. En este caso también vamos a pedir la cantidad de nodos y arcos que contendrá el grafo. Es un mensaje directo por pantalla, nos va a pedir el número de nodos primero y después nos va a pedir que ingresemos el número de arcos. Después de haber ingresado tanto el número de nodos y el número de arcos, dependiendo del ejercicio, pues en este caso ya lo vamos a ir a explicar con la gráfica que ya hemos definido en un principio, pues vamos a ingresar, nos va a imprimir por pantalla y nos vamos a dar ingresar el nodo, nos va a pedir ingresar el nodo o vértice de origen, en este caso su arista, la distancia o peso de un nodo a otro dejando un espacio entre cada número. Ya entraré a explicar como tal esto cuando desarrolle el programa. Usamos una condicional para, que es un ciclo usado para almacenar la información que se le va a pedir al usuario. Aquí ya la estamos definiendo.
Después usamos un ciclo para la adyacencia, el origen, y que consideramos que el grafo, que lo consideramos como el grafo ya dirigido. Aquí pues ya vamos a imprimir lo que va a hacer cuando ya nos pida ingresar el vértice inicial para hacer el cálculo, dependiendo de los vértices que manejemos, cuál es la distancia mínima que hay de un vértice a otro. Bueno, acá es como tal el algoritmo, el desarrollo del algoritmo, como lo tengo documentado, me he guiado en la documentación. Entonces voy a entrar a explicar como tal ya el programa y el desarrollo del programa. Aquí ya lo tengo, pues lo voy a cerrar y lo voy a ejecutar aquí. Tengo el primer mensaje que ya lo habíamos visto, aplicación de grafos, ruta mínima por la Universidad Católica del Norte. Nos muestra el siguiente mensaje que dice ingrese la cantidad de nodos y arcos que contendrá el grafo. Nos da un ejemplo. Nos dice, si tenemos una cantidad de nodos o vértices, en este caso sean 4 o tenemos 5, una cantidad de arcos. Es un ejemplo para guiarnos de cómo desarrollar el programa. Después nos pide ingrese el número de nodos. Entonces aquí es donde vamos a hacer el análisis de nuestra gráfica inicial, que ya la había mostrado, y para esta gráfica debemos de definir el número de nodos o vértices. Entonces para esta gráfica tenemos que hay 1, 2, 3, 4 y 5 vértices o nodos. Entonces en nuestro programa vamos a proceder a indicarle que el número de nodos que hay son 5. Damos enter y nos pide que ingrese el número de arcos. Como ya lo había también explicado en un principio, pues hay que definir el número de arcos. Entonces le contamos, empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 arcos. Entonces indico que hay 9 arcos. Damos enter. Aquí es donde nos sale el mensaje por pantalla que nos dice ingrese el nodo o vértice de origen, su arista y la distancia o peso de un nodo a otro dejando un espacio. Aquí es donde nos va a pedir en la siguiente secuencia. Yo por acá tengo ya como tal el orden que he definido para esta gráfica en sí. Quiero ponerla acá un poco más. A ver, yo la minimizo por aquí. Nos la colocamos normal, así. Bueno, esperemos aquí. Y la ubicamos acá un poquito más hacia acá. Y listo. Y la vamos a dejar para definir como tal lo que nos ha pedido. El programa nos está solicitando que ingresemos el nodo o vértice de origen, su arista y la distancia o peso de un nodo. Entonces nos está pidiendo vértice, el vértice de origen, su arista y la distancia. Para este caso, para el número 1, que sería nuestro vértice, nos dice cuál sería su origen. Ese es el número 1, su arista sería el número 2 y la distancia al otro vértice sería el 2. En este caso sería así, sería 1, el 2 y nuestra distancia sería el cuarto. Aquí habría una distancia, nuestro primer valor. Después tenemos la distancia que es de 1, del vértice 1 al vértice 2. Entonces indicamos que es el vértice 1, vértice 2 y la distancia o nuestra arista sería 7, como lo indica la gráfica. Después tenemos que del vértice 2 al vértice 4, aquí no lo indica, vértice 2 al vértice 4 y vemos la flechita, nuestra distancia es 2. Después tenemos que el vértice 4 va al vértice 2, si vemos acá se devuelve, y nuestra arista es 3. Después tenemos que 4, nuestro vértice 4 va al vértice 3, aquí vemos la secuencia y nos dice que nuestra arista es 8. Después de ahí vemos que nuestro vértice 2 va dirigido al vértice 3 y nuestra arista es 1. Después nos dice que el vértice 4, acá lo tenemos, vértice 4 va al vértice 5 y nuestra arista es 5, tiene un valor de 5. Después de ahí nos dice que el vértice 5 tiene una dirección al vértice 3 con una arista de una distancia de 5 y por último tenemos que el vértice 3 se dirige al vértice 5 con una distancia de 4.
Entonces, ya organizado como tal, como nos pide que los debemos por espacio, entonces procedemos a copiarlos, ¿cierto? Los copiamos, los llevamos a nuestro programa y aquí los pegamos. Aquí ya tenemos el programa en desarrollo, ya esto como tal no lo vamos a utilizar y procedemos a dar Enter. Ahora, como lo había indicado en el algoritmo, él me pide que ingrese el vértice inicial. Yo voy a ingresar cualquiera de los vértices, ya sabemos que son 5 vértices que tengo para este ejemplo de este grafo. Yo voy a ingresar el número 1, y en este apartado ya me hice las distancias más cortas iniciando en el vértice 0, en el vértice 1, perdón. Entonces me dice que en el vértice 1 la distancia más corta es 0, es por lógica, y ya después me dice que el vértice 2 la distancia más corta es 7. Entonces, si yo me quiero dirigir del vértice 1 al vértice 2, la distancia más corta es 7. Después me indica que si yo quiero dirigirme del vértice 1 al vértice 3, ¿cuál es la distancia más corta? Entonces me dice, puedo recorrer el vértice 2 y el vértice 3 y si sumo 7 y 1 me dice que es 8. Después me dice que quiero ir al vértice 4. Entonces si quiero ir del vértice 1 al vértice 4, la distancia mínima en este caso sería 2, la distancia más corta. Y en este es el último ejemplo, si quiero ir del vértice 1 al vértice 5, entonces me dice que en este caso hago la siguiente secuencia. Voy al vértice 2, voy al vértice 3 y ahí al vértice 5. Sumo 7, 1, 7, 1, 8 y sumo 4 y me dan 12. Pero entonces yo quiero saber cuál es la distancia de elegir una de las distancias. El programa me da la opción, le dice, por allá el camino más corto del vértice de origen al vértice destino. Yo ya lo expliqué como tal, cuáles serían las distancias que podrían ocurrir, cuáles son las factibilidades que se pueden dar con todas estas opciones, pero en este caso voy a elegir qué distancia quiero calcular. Entonces he decidido elegir la número 5. Coloco el número 5 y me dice que los vértices que debe recorrer para la distancia más corta del vértice 1 al vértice 5 son los vértices 1, 2, 3 y 5. Vamos a ver si esto es verídico, si recorro el vértice 1, 2, 3 y 5, que tiene un valor, ya sabemos que ya habíamos definido los valores para nuestras arcos, que sería 7, 1, 8 y 4 sería 12. Entonces estoy recorriendo hasta la distancia más corta que hay del vértice 1 al vértice 5. Bueno, este es el ejemplo como tal que he definido para grafos, el desarrollo del ejercicio, el desarrollo del algoritmo y el desarrollo como tal del programa. Ya los dejo con los demás compañeros, mi otro compañero que explicará otro ejercicio de grafos. Bueno, hasta luego.